Bien, buenas tardes o buenos días, estimados alumnos, alumnas. ¿Cómo están? Los saludo después de un largo tiempo en que no habían existido estas cápsulas o minutas o talleres video grabados, dado que en el último tiempo fuimos experimentando gradualmente la presencialidad. ¿Ah? Lo que por mi parte fue muy bueno, yo estuve muy contento, a mí me gustan las clases presenciales, creo que la modalidad híbrida todavía falta desarrollar mucho. Eh, la verdad es que a algunos les acomodó bastante, eh, pero les acomodó bastante porque dedicaron eh, su tiempo a otras cosas. ¿Ah? Y por eso aparece como perfecta, pero cuando uno piensa en el objetivo que tiene presente, claramente entiende que lo principal era haber sido instruido, educado en esto y no simplemente haber facilitado el poder tener tareas simultáneas. Porque el aprendizaje es nulo. O sea, cuando uno hace una actividad, la hace con un fin. O sea, yo no pensaría precisamente en ejecutar una acción si es que no persigo un fin con esa alternativa, ¿no? Y por allí, lo he comentado ya en algunas otras clases, claramente el sistema necesita, digamos, ser redefinido porque al menos en materia de los niños no dio ningún resultado. Ya en el primer año de pandemia, menos, menos del 40%. A la inversa, más del 60% de los niños no aprendió a leer. Y eso es grave. Niños que pasaron a segundo año sin saber leer y niños que entraron en el segundo año de pandemia y este año van a ir al segundo y por supuesto tampoco saben leer. Llévenlo en escala a todo el sistema. Claramente, un sistema híbrido, un sistema de clase online no puede prosperar si el propio alumno no tiene internalizado ese grado de madurez suficiente que significa o que le implica comprender lo que significa una clase online. Una clase online es responsabilidad por ti mismo, es lo que tú debes hacer, pero porque tú quieres hacerlo. ¿Ah? La clase está efectivamente pregrabada, pero de ahí a tu decisión, cuando la ves, qué miras, cuánto de los videos decides mirar y si le haces caso al profesor, que complementes la clase con el manual, con la ley. Si el alumno no está preparado para eso, por supuesto que es una crónica de muerte anunciada ese tipo de educación. Entonces, por esa razón es que yo me alegré mucho de volver a la presencialidad. ¿Mm? Esperando, por supuesto, que todos estén bien y que ahí en sus familias, yo sé que algunos han experimentado pérdidas producto de este virus y, y eso los ha dejado allí un poquito doblegados ¿ah? A la razón de tener que aceptar la muerte, pero a la sin razón de no entender todavía el por qué tuvo que ser así. Así que en ese sentido debemos, todos los que hacemos estas clases, de compartir ese sentimiento con aquellos que no han podido sobrevivir a la pandemia y que han dejado allí en los que quedamos una estela de incertidumbre, de dolor y que por supuesto siempre es necesario hacer presente primero y de algún modo así muy a la distancia tratar de enviarles el mejor de nuestros deseos. ¿Mm? De allí viene la segunda parte que es retomar esta vida del estudio y como por ahí yo le voy diciendo generalmente a los alumnos que tienen que comenzar a preparar sus exámenes de grado, pues hoy es el día, ¿cierto? Hoy día, eh, si mal no recuerdo, ya 10 de enero, las personas deben iniciar sus estudios
para más o menos entender que su grado lo van a dar por allí, más o menos por octubre. Podría ser una fecha buena. Si partió en enero, darlo en octubre es bueno. Para aquellos que están iniciando sus cursos de verano, que obviamente también hubo malos semestres, sobre todo en aquellos que volvieron a la presencialidad y tuvieron que enfrentarse nuevamente a un examen oral, mal acostumbrado con la pandemia de tener cuadernos, código, grupo de WhatsApp y todo allí, ahora tiene que sentarse solo con sus propias armas. Hay ahí un gran drama no comprendido por los alumnos. Pero eso tiene que ver con su madurez y eso lo analizará personalmente cada uno de ustedes. Nuestro país ha sufrido allí durante los 2 últimos años una crisis social, una crisis de salud, ahora una crisis económica. Pero cuando uno empieza a buscar razones, muchas veces va a encontrar en la responsabilidad individual lo que no hicimos o dejamos de hacer en un tiempo que nos hubiese permitido, a lo mejor, no siempre es así, haber enfrentado de mejor manera estas 3 crisis, la social, la de salud y la económica. Entonces, cuando uno llega a ese convencimiento personal, se da cuenta que efectivamente la responsabilidad es individual. Así que a tenerlo presente. Bueno, y aquellos que ya se enfrentan nuevamente en marzo con su civil habitual, que siempre, sobre todo aquellos que van partiendo, con la novedad, que no se caigan. Entonces, por eso estos cursos, estas clases, estos talleres nos sirven para ir actualizándonos y para ir, a lo mejor, afinando conceptos, conociendo conceptos, aprendiendo la relación que existe entre unos y otros, y eso nos va ayudando. Eso nos va ayudando. Y por ahí, a propósito que estamos en un gran proceso de creación constitucional, ustedes saben que está allí funcionando la Convención Constituyente, me acordaba de hoy día, precisamente hoy día, lunes 10, que tomaba un examen de grado en la mañana, y el profesor de Constitucional comenzó hablando de los derechos sociales, que seguramente va a ser un temazo en la discusión constitucional que se está dando y que se va a seguir dando hasta que termine el periodo fijado, ¿cierto? Porque claramente en los derechos sociales hay un elemento que a mí me hizo despertar mi pregunta. Porque, y ustedes me han escuchado muchas veces, sobre todo porque yo soy muy crítico del derecho de familia y del derecho sucesorio nuestro. El derecho de familia debiera ser, o al menos una arista de la seguridad social, o la seguridad social debería ser una arista del derecho de familia. Porque la verdad sea dicha, es que es allí donde hay preocupación por la familia. Si uno analiza los contenidos actuales del derecho de familia, que todavía la discusión estéril, desde mi perspectiva, que si el matrimonio es o no es una institución, si es un contrato, que en términos de realidad contemporánea no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia. En una institución tan valiosa como el matrimonio, hoy día nos encontramos, primero, con una tasa de nupcialidad que es bajísima. En los años 90 la tasa de nupcialidad era sobre el 8, los años 90, era más o menos del 3.4, 3.5. Lo estoy diciendo al revés, en los 90 era del 8.4, quedémonos en 8.5. O sea, se casaba mucha gente entre 18 y 36 años. Hoy día esa tasa ha bajado al 3 y seguramente va a ir bajando cada vez más. Lo que significa que el matrimonio como institución ha perdido afabilidad, cercanía con las personas. Ustedes pueden estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo yo también con esto, pero eso es una realidad social. La gente se está casando menos y se está casando menos en sociedad conyugal y está teniendo menos hijos. Entonces, si nosotros seguimos como mal enfocados en el derecho de familia, claramente, este derecho va a morir. ¿Qué es lo que está pasando con el derecho sucesorio? Derechamente. Es un derecho que está muriendo, lo dijo ahí don Ramón Domínguez hace ya
12 o 13 años atrás, ¿ah? Cuando dijo si el derecho de sucesión no se modifica, va a morir. Y así ha pasado. La cantidad de actos que se celebran todos los días para evadir la norma de derecho sucesorio pone en evidencia que la gente no quiere ese derecho sucesorio que regula el Código Civil chileno. No lo quiere. Y por eso busca alternativas. El usufructo, la compraventa con usufructo, la compraventa simulada, el acuerdo de unión civil, la formación de sociedad, todo para evadir o eludir, como quieran ustedes llamarlo, las normas de derecho sucesorio. Entonces, creo que ahí hay un cambio que hacer profundo. Entonces, precisamente, la conversación giró desde allá, desde la Constitución al derecho civil. En un proceso, en un fenómeno que ustedes también lo han estudiado. ¿Ah? Ahí uno hace comentario en bienes, hace comentario en teoría del auto jurídico, en familia, que se llama constitucionalización del derecho civil. El punto es que ustedes, a lo largo de sus estudios, ya lo vivieron esto. En cada una de sus asignaturas, cada uno de sus profesores en su momento, en el caso de yo, en algunos casos yo también por allí, hemos dicho que las normas nuestras del Código Civil hoy día son interpretadas a la luz de la Constitución. Algo que vamos a decir al final de la clase de hoy. Porque cuando uno, por ejemplo, parte allí en teoría del acto jurídico y le dice al alumno autonomía de la voluntad, el alumno incluso trata de buscarla en el código. ¿Ah? Y suelen decir los alumnos que el 1545 es la evidencia máxima de la autonomía de la voluntad. En términos, diría yo, de expresión lingüística o de técnica legislativa, construcción de la norma, la verdad es que la autonomía de la voluntad no aparece directamente desprendida del artículo 1545. ¿Ah? De hecho, la expresión autonomía de voluntad, ahí lo van a estudiar más tarde en acto jurídico, no nació en conjunto con el Código Civil francés. La expresión se acuña mucho tiempo más tarde, a pesar de que al principio ya venía desde antes, finales de la Edad Media, ¿ah? Y sin embargo la expresión autonomía de la voluntad se fue acuñando mucho más tarde. Pero si yo les digo artículo primero de la Constitución, inciso tercero, cuando efectivamente el Estado garantiza o debe garantizar la adecuada autonomía a las personas. Esa autonomía es la que nosotros efectivamente ocupamos, juntos con la libertad para desarrollar cualquier actividad económica del 19, número 21. Claramente encontramos en la Constitución este principio, que nosotros hacemos descender después al código, ¿cierto? Y por eso nos vamos dando cuenta incluso que la autonomía de la voluntad no solo golpea en el nacimiento del acto jurídico, que es un principio regulador, por ahí siempre se dice que la voluntad es el motor de arranque. ¿Ah? Sin embargo, hay límites. Hay límites. La propia Constitución establece límites, el Código Civil establece límites a esa autonomía de la voluntad. ¿Hasta dónde llega la autonomía de la voluntad? Pregunta que es muy típica a veces en los exámenes de acto jurídico, en los exámenes de obligaciones y también en exámenes de grado. ¿Ah? ¿Cuáles son los límites a la autonomía de la voluntad? Puede, por ejemplo, una situación que yo solía preguntar a los exámenes allí, puede, por ejemplo, un equipo médico asociarse, algo que hacen mucho los médicos, forman sociedades profesionales y ofrecer servicios para la interrupción voluntaria del embarazo en aquellos casos de mujeres que encontrándose embarazadas y en las hipótesis de la ley desean ir a la interrupción voluntaria del embarazo. Antes uno decía, antes de que se reformara el Código Sanitario en este aspecto, decía efectivamente había objeto ilícito, 1466, ¿cierto? Imposibilidad de celebrar estos contratos porque son contratos prohibidos por la ley. Pero la ley no vio el límite a la autonomía de la voluntad, con toda una discusión constitucional de fondo, ¿cierto? Que la hemos dicho en cursos anteriores. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en este punto
¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Hemos dicho, o que se ha dicho en la discusión constitucional, la criatura que está en el vientre materno, ¿es susceptible de protección constitucional? Bueno, ya tenemos ley hace un tiempo ya. Por tanto, se llegó a la conclusión de que la criatura que está en el vientre materno no tiene constitución, no tiene, perdón, protección constitucional. Tiene protección en el nivel legal, que siempre lo tuvo por lo demás. El artículo 75, la ley protege la vida al que está por nacer, es lo que más tarde repitió la Constitución en el 19, número 1, ¿cierto? En el inciso segundo. Que eso también, ustedes saben, ahí tiene importancia. En el primero, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, pero en el inciso segundo está la protección de la vida al que está por nacer, y lo encarga solo a la ley, no a la Constitución. Todo eso se utilizó como argumento de orden gramatical para construir la tesis que finalmente prosperó en el Tribunal Constitucional. Pero bueno, ¿qué queremos decir? Queremos decir que efectivamente la Constitución está aquí en este sistema de acordeón que sube y bajan las notas musicales, que en este caso van a ser las instituciones, que vienen de la Constitución o están en el Código Civil o en la Ley Civil, se interpretan de acuerdo a la Constitución, se modifican, en fin. En ese ir y venir se va generando un tema. ¿Cuánto de autonomía, por ejemplo, tiene hoy día el matrimonio? Antes, régimen de sociedad conyugal, no había más que discutir. Patria potestad, autoridad paterna, potestad marital que solo desapareció en 1989 con la 18.802, que para el mundo femenino es absolutamente... A veces yo converso con personas que obviamente no son del ámbito judicial, ni siquiera lo imaginan que existió hasta 1989. Y para aquellos estudiantes de Derecho parece sorprenderse cuando dicen, recién en 1989 terminó la potestad marital. Recién, hasta ese año, o sea, hasta 11 años de terminar el siglo XX, la mujer estaba sometida al marido. Entonces, ¿cómo es posible pensar un ambiente social? Por eso también uno dice, la modificación en la estructura social se produjo en los últimos 30 años de manera muy fuerte, muy fuerte. ¿Y el derecho ha tenido la misma velocidad? Pues para nada. Entonces hay un elemento que ha ayudado a este engranaje a tratar de ¿cómo se diría?, de hacer más fluido el cambio, que es la interpretación, ese mecanismo que ustedes conocen muy bien. Ahora, tenemos autonomía, por ejemplo, para establecer el régimen cuando los hijos van a vivir con padres separados, que ya incluso vamos a tener que cambiar el término, con la introducción de la ley que reforma e introduce el matrimonio igualitario. Vamos a tener que hablar de progenitores, ya no de padres o de madres. ¿Por qué? Porque podría darse la figura en el futuro de que haya un papá y otro papá, o una mamá y otra mamá. Entonces, simplemente se va a hablar de progenitores. Y por lo tanto, ellos son los primeros en tomar la decisión de con quién permanecen los hijos si en definitiva no viven juntos. Autonomía de la voluntad. Es decir, este principio ha ido ganando espacio y de repente se frena todo. ¿Dónde? Allá en el derecho sucesorio. Allá precisamente. Usted ve autonomía en acto jurídico, en bienes, en obligaciones, en contrato, hasta que llega a sucesorio y ahí se enfrenta a que todo es una restricción. Es una restricción que lamentablemente afecta a las personas en su esencia máxima. Porque si yo, papá, quiero dejar mi casa a mi tercer hijo, porque él es el que está más devalido, porque los otros dos mayores ya están bien, qué sé yo, han tenido fortuna en la vida. Y no puedo, no, la casa tiene que dejar la señora a los tres, porque esta es una asignación forzosa, ellos son sus hijos. O sea, es casi un atentado en contra de la libertad individual, pero ya no aquella que me permite hacer cosas, sino que aquella simplemente que me hace decidir mi vida de acuerdo a mis emociones. Y ese es un punto que bueno, ustedes tendrán su opinión al respecto, pero para mí es en extremo valorable la libertad de sentir. Si yo creo que mis dos hijos mayores están bien, ¿por qué
no voy a querer beneficiar a mi hijo que está más mal. ¿Ah? Casi siempre los mayores están más mal, los últimos están mejor. Han tenido más fortuna, no sé por qué. No sé, pero esa es mi impresión. ¿No? A lo mejor ustedes conocen la experiencia contraria. Pero bueno, ahí se van dando las cosas, ¿cierto? Entonces uno va apreciando que en materia de derecho sucesorio, por supuesto, que el derecho va muriendo, y lo han dicho, como le digo, los expertos, lo digo yo, y esa muerte se va dando por el exceso de restricción a la libertad. Las asignaciones forzosas son un verdadero atropello a la libertad individual. Pero ahí están, intocables por el legislador, ¿no? Pero bueno, no es el único tema, porque de hecho el profesor de constitucional le preguntaba a la alumna, hablemos de los retiros, como estaban hablando de la seguridad social, le digo, hablemos de los retiros. Y yo le dije, como están hablando de los retiros, hablemos nosotros también del retiro. ¿Por qué desde el punto de vista civil los retiros fueron discutidos? ¿Cuál fue la esencia del recurso que intentó, de la acción de protección que intentó la profesora allá en Antofagasta, que fue la Corte de Apelación de Antofagasta la que estableció en primera instancia el acoger la acción? La alumna lo dijo bien, la propiedad. En efecto, la propiedad. Por lo tanto, nuevamente, desde un 582 que nosotros tenemos allí en el Código Civil, subimos a la Constitución porque la Constitución refiere a la propiedad como una garantía constitucional. Y de hecho, ¿qué fue lo que se discutió? Porque la profesora decía, bueno, si estos derechos, efectivamente, si estos dineros están bajo mi propiedad, ¿por qué no puedo disponer de ellos? ¿Por qué no puedo disponer? Y si hubiese logrado completar la acción, seguramente habrían llegado esos recursos a sus manos y ella habría podido usar y disponer de esos recursos. Pero finalmente, bueno, por razones que escapan ya al derecho civil, que tienen que ver con la seguridad social, el recurso en la Suprema ya no prosperó. Pero bueno, sirvió para la discusión. En el Congreso hay algunas leyes que se están modificando al respecto, pero por otro lado, nos ilustra a nosotros cómo se interpreta el derecho civil. Porque ahora nosotros tenemos que hablar, sobre todo en ese 582, cuando uno dice que efectivamente este derecho real, en una cosa corporal, para gozar y disponer arbitrariamente. Con el tiempo, la expresión arbitraria, arbitrariamente, caprichosamente, ¿va a producir esa realidad en lo concreto o vamos a ser limitados? Por eso es tremendamente importante, desde esta perspectiva, el derecho civil, porque nos ayuda a ver la libertad ya no desde el punto de vista constitucional, que se refiere a la libertad en el ámbito precisamente de las garantías fundamentales del ser humano. Pero cuando aterrizamos esa libertad al plano concreto, en el caso del derecho civil, más duro, al plano patrimonial, ¿qué libertad quiero? ¿Quiero una libertad con límites? ¿Quiero una libertad sin límites? ¿Quiero una libertad arbitraria? ¿Quiero poder hacer lo que quiera con mis fondos de pensión? Pero allá estoy abogando porque la libertad tenga límites. Y acá en lo interno estoy diciendo, no, quiero libertad absoluta. El derecho civil nos da como la otra perspectiva. Tenemos efectivamente el derecho que tiene que ver con las libertades fundamentales y que todos queremos, pero también hay un tema individual que tiene que ver con la libertad dentro de mi ámbito. Y allí, a lo mejor nos quedamos con una contradicción. ¿Ah? Deme un segundo que está operando la descarga del, como dicen los españoles, del ordenador. ¿Ah? Y allí nosotros, claramente, nuevamente nos movemos entre la Constitución y la ley. Ese es el punto. Entre la Constitución y la ley. Constitucionalización. ¿Uh? Ahora, no es el único, porque nosotros hablamos de autonomía, hablamos de familia. ¿Cuál es la familia que viene para los próximos años? En derecho de familia, cuando uno inicia el curso de familia,
suelen los profesores preguntar, ¿qué entendemos por familia? Es una pregunta incluso de grado. Yo no la hago, en lo personal no la hago, porque siento que es una pregunta que para nosotros incluso podría ser como ineficaz para un examen de grado, porque lo que diga el alumno puede estar bien y lo que diga yo también va a estar bien porque son opiniones, dado que la propia Constitución estableció simplemente que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Quien sea familia es algo que va a determinar el cuerpo social del tiempo en que se aplique la norma. Nadie podría decir, bueno, es que una abuelita y un nieto son familia. Pues sí, pues sí. A partir de marzo vamos a decir que dos varones que se casan o dos varones que incluso hacen acuerdo de unión civil o incluso tienen una relación de pololeo, algo que el derecho no ha regulado. Ya van a ser familia, porque al establecer el matrimonio igualitario, también vamos a tener que permitir, la convivencia igualitaria. Así como hoy día existen personas que no se casan, heterosexuales, que tienen sus hijos y que forman una familia, que crían, y tienen un núcleo fundamental. Bueno, el día de mañana va a ser igual. Seguramente van a haber dos chicas o dos chicos que quieren vivir juntos, que a lo mejor van a tener sus hijos y a lo mejor no van a querer celebrar el matrimonio. Se van a sentir tranquilos de que exista el matrimonio, pero no van a querer optar por la institución. Entonces, definirlo no tiene sentido y por lo tanto preguntarlo tampoco. En mi opinión, yo no sé. A mí si ustedes me dicen, no, es que hay una definición del Código Civil, por favor, ni siquiera me pronuncien eso. ¿Ah? Yo encuentro que es casi un absurdo. ¿Ah? Sobre todo teniendo un Código Civil que no se ha preocupado por avanzar en ese sentido. Salvo ahora que recién nos estamos encontrando, diríamos, con una reforma que actualiza al Código. ¿Ah? Yo diría que la ley de matrimonio civil, la 19.947, la reforma que se introduce hoy día al matrimonio igualitario, la igualdad de los hijos de 1998, la del matrimonio civil en 2004 con la 19.947, el acuerdo de unión civil con la 20.680 y ahora con el matrimonio igualitario, hace un cambio rotundo, rotundo en lo que es la próxima familia de los próximos años. Entonces, seguramente yo les voy a ir preguntando principios que regulan la familia, como preguntaba hoy día a propósito de la pregunta constitucional. ¿Qué principios? La alumna me dijo dos que consideré muy valiosos. Primero, me habló de la igualdad de los hijos. Lo encontré importante. Nosotros tenemos igualdad de los hijos desde la 19.585 en adelante, que produjo igualdad en algo que era importante, la igualdad del trato que le da el ordenamiento jurídico a los hijos, sean o no de filiación matrimonial. ¿Ah? Tienen que tener los mismos derechos en alimentos, en cuidado, en protección, en la sucesión. Claramente esa era una... Cayéndose el siglo XX, estamos hablando de 1998, por ahí. Recién el ordenamiento jurídico entiende que no puede hacer discriminación entre los hijos. Por tanto, a partir de ahora nosotros tenemos un derecho de familia diferente. ¿Inspirado en qué? En cambios legales y cambios legales que se inspiran en qué? En la Constitución. ¿Ah? Cuando las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, eso dio pie tanto para la 19.585, ley de filiación, como para la modificación de la ley de matrimonio civil con la introducción del matrimonio igualitario. Es un mundo nuevo, dice por ahí una canción. Les va a tocar vivirlo a ustedes, a los que están partiendo. Seguramente esto les parece muy natural. A aquellos que ya están egresando, esto les parece que podrían ser las herramientas con las que prontamente va a trabajar. ¿Ah? Así que, bueno, vamos estudiando el nivel constitucional y el nivel legal. No importa si el día de mañana cambia la Constitución, lo importante es generar el mecanismo. ¿Ah? Porque nosotros tenemos en la cúspide, ¿se acuerdan ahí de Kelsen ustedes? La pirámide kelseniana, que no es de Kelsen.
Ustedes saben que antes fue propuesta por Adolf Merkel, creo que era un discípulo de Kelsen, pero en el fondo Kelsen seguramente la desarrolló con la construcción doctrinaria. ¿Ah? Pero bueno, ahí hay que darle mérito también a su alumno, como podría ser el día de mañana cualquiera de ustedes. ¿Cierto? Y entonces nosotros tenemos autonomía de la voluntad. ¿Mm? Tenemos familia. Tenemos propiedad. Tenemos reparación integral. Este principio es tan importante. ¿Dónde influye la reparación integral? En la responsabilidad. La responsabilidad, que es para nosotros hoy día, como se decía en su momento, decían ciertos autores españoles, todo el mundo quería hablar de la responsabilidad. ¿Ah? Hay responsabilidad en la formación del consentimiento, hay responsabilidad por producto en el caso de los bienes, hay responsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones, hay responsabilidad por el incumplimiento del deber de no dañar a otro, en la responsabilidad extracontractual, hay responsabilidad de familia. O sea, totalmente transversal, toca todas las instituciones la responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, nosotros decimos responsabilidad, responder, reparar, resarcir. Las famosas R en derecho, que siempre lo hemos comentado, que son tantas, ¿cierto? ¿Ah? Bueno, la reparación integral está en la Constitución. ¿Por qué? Recuerden ustedes que el artículo 19, numeral 1, señala que la Constitución asegura a todas las personas, ¿qué cosa? El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Y a la integridad física y psíquica. O sea, si la propia Constitución está asegurando que las personas no solo somos cuerpo, sino que también somos mente, con mayor razón el legislador civil tenía que hacerlo. Y eso sirvió, y ustedes lo saben muy bien, y aquellos que todavía no han llegado al curso de obligaciones lo aprenderán en su momento, sirvió ¿por qué? Porque esto llega al artículo 2329, donde señala que efectivamente todo daño que se cause con malicia o con negligencia, pero todo daño, ¿qué es eso? En su momento, si uno hace la recapitulación histórica de la responsabilidad, va a llegar más o menos a 1907, puede ser, 1904, 1907, por allí, no me recuerdo muy bien, donde por primera vez se produce la indemnización del daño moral. Hasta antes tampoco se indemnizaba en materia extracontractual el daño moral. Solo a principios del siglo XX comienza a indemnizarse el daño moral. No fue hasta los 50, con la memoria de grado del profesor de Valparaíso, no me recuerdo si es de la Católica de Valparaíso, parece que es de la Católica de Valparaíso, sí, bueno, todavía no existía la Universidad de Valparaíso, que era el daño moral en el contrato. Ese daño moral en sede contractual seguramente dio las primeras líneas, ¿ah? Manifestó los atisbos de que efectivamente también podía haber daño frente al incumplimiento de las obligaciones del contrato. Entonces, bueno, eso se perfiló, pero no fue sino hasta 40 años después, con las sentencias de 1994 y 1993, 94 por ahí, o 94, 95, no recuerdo muy bien, en las que la Corte Suprema dijo que el daño moral también se puede indemnizar en sede contractual. Que el incumplimiento de una obligación también puede derivar en una reparación del daño extrapatrimonial moral. El 1556 y el 1558 dijo la Corte no son restrictivos. No son restrictivos. Hablan de daño emergente, daño lucro cesante, lo que no significa que llegue hasta allí, sino que se puede indemnizar todo aquello que también es daño extrapatrimonial. Más tarde, por ahí por el 2002,
la Corte de Apelaciones de Concepción concedió daño moral a las personas jurídicas. Y marzo de 2016, una sentencia de la Suprema que para algunos es el inicio, porque recuerden que la jurisprudencia es solo un punto de partida, la creación del derecho, un poco al estilo anglosajón, ¿cierto?, del precedente, que establece que la víctima es la que tiene el derecho de elegir entre responsabilidad extracontractual o extracontractual a la hora de iniciar la demanda. Interesante. ¿Ah? Derecho de opción, que por supuesto que es una elucubración jurisprudencial, pero a partir de allí, obviamente se va abriendo paso para que cada vez en las demandas, si se van construyendo, cuando se van fundamentando con jurisprudencia, con doctrina, con interpretación adecuada o más correcta de los artículos, va logrando un cambio jurisprudencial, y el cambio jurisprudencial se transforma derechamente en un derecho que nace a partir de la jurisprudencia, algo que es impropio de nuestro derecho, por lo que establece el artículo 3, inciso segundo, ¿cierto?, el efecto relativo de las sentencias. Pero es cierto que el derecho se crea a partir de la jurisprudencia, nosotros no lo podemos negar. Le pasó a Francia con el Código Civil francés, que cuando hizo la reforma precisamente en el 2016, lo que hizo precisamente fue recoger toda la interpretación doctrinal que había existido durante muchos años. Bueno, aquí se dan cuenta ustedes que la reparación integral entonces pasa desde el nivel legal, pero por una interpretación a la luz de la Constitución, sin que exista una reforma legal al respecto. Y eso es lo más relevante que tiene este proceso, ¿no? Después vamos a ir viendo cómo hacemos este enlace Constitución, ¿no? Pero ahí tenemos entonces. Ahora, también tienen que tener presente que en el caso de la reparación integral, se ha dicho que el daño extrapatrimonial no es solo el daño moral. A veces el alumno tiende a creer que el daño extrapatrimonial es sinónimo de daño moral. Eso es incorrecto. Es incorrecto. Yo les pregunto a veces a los alumnos, a ver, pero dígame, ¿qué otro tipo de daño existe? Aparte del daño moral. Entonces el alumno se pregunta, pero si el daño moral es el daño extrapatrimonial. Aquí, como suele decirse entre nosotros, hay una relación de género y especie. El daño extrapatrimonial es el género. El daño moral es la especie, pero existen otros daños extrapatrimoniales. Por ejemplo, el perjuicio agravo, el perjuicio estético, la pérdida de oportunidad, el perjuicio sexual, como ocurrió allá en la Francia de los 80, ¿eh? Cuando aparece el VIH, el SIDA en el mundo. ¿Eh? Los primeros casos de contagio, no había protocolos en los bancos de sangre de Francia, donde mucha gente que padecía de hemofilia, esta enfermedad a la sangre, que necesitaba hacer transfusión de sangre permanente, pues se contagió porque los bancos no tenían un control sobre las sangres que almacenaban. Le costó el puesto, si mal no recuerdo, hasta un ministro de la Francia de aquellos años. Ustedes seguramente eran muy chiquititos, a lo mejor ni siquiera habían nacido para esa época. Yo andaba ya en mis andanzas en los 80. Y bueno, fue un caso muy triste. Por allí en el ambiente nacional había un gran reportero fallecido ya hace muchos años que se llamaba Hernán Holguín, que hizo una serie de reportaje que se llamaba la serie Mundo. Me encantaba, era como el futuro. Imagínense en los 80, ¿no? Apenas 2 o 3 canales y veíamos una serie que nos mostraba el mundo, y ahí mostró el flagelo del SIDA y del VIH. Que hoy día, a Dios gracias, tiene una solución, tiene un tratamiento, hoy día es una enfermedad crónica, pero se puede convivir con ella. Pero en los 80 la gente moría. Y entonces, ¿quién se hacía cargo de esos daños? ¿Cómo se evaluaba ese daño? ¿Qué tipo de daño era el que una persona
de un día para otro, contagiada con el VIH, no podía tener más relaciones sexuales. ¿Qué pasaba con eso? Entonces, es una categoría distinta de lo moral. Tiene que ver con otro ámbito vital del ser humano, su sexualidad. Entonces, claramente, el ámbito extrapatrimonial no es solo el daño moral. ¿Ah? En muchos casos de negligencias médicas, el perjuicio de agrado, la pérdida de los goces de la vida, dice don Ramón Domínguez, aparece en estas figuras nuevas del daño. Muchas también son muy propias del sistema anglosajón, que ha generado también varias categorías de daño, los daños punitivos. Me recuerdo en este instante precisamente la película Filadelfia, que ustedes a lo mejor no la han visto, una película antigua, pero es buena porque primero tiene un tremendo actor que es Tom Hanks, pero primero le pasa a un abogado, así que eso nos ayuda primero a entender la perspectiva del juicio en el que se ve involucrado él precisamente por una acción discriminatoria. Y ahí, por si la ven, vean la escena donde él está en la biblioteca haciendo sus apuntes. La esencia de la discriminación, dice la voz en off. Y precisamente ahí habla de lo que fue el SIDA en los 80, cuando la muerte social precede a la muerte del cuerpo. Tema. Por eso digo, a Dios gracias, las cosas han ido mejorando y la ciencia también ha ido encontrando nuevos mecanismos que hoy día han transformado al VIH en una enfermedad con la que se puede convivir, pero que es una enfermedad que también podemos evitar, ¿cierto? Con la fidelidad, dicen algunos. ¿Es cierto? Es una posibilidad. No digo matrimonio, digo fidelidad, que es otra cosa, es otra cosa. Es fiel el pololo, es fiel la polola, es fiel la novia, el novio, el marido, la mujer. La fidelidad se da hoy día en cualquier persona. Hasta cuando yo les digo respecto al código, sean fieles a su código, sean fieles a su manual. Tenía un ayudante por ahí que quería estudiar de Alessandri, de Mesabarro, de Abelú. Le dije, no, escoja un manual y quédese con ese, sea fiel a ese manual, porque si va a andar por todos los manuales, no va a terminar nunca de estudiar. Bueno, así que la fidelidad es un valor importante. Pero bueno, ahí tenemos entonces, hay más, la libre circulación de la riqueza, la buena fe, la responsabilidad, son temas que efectivamente se han ido en esta dinámica que hemos llamado constitucionalización del derecho civil. Baja la Constitución hasta estas distintas instituciones y precisamente en esa bajada, ¿qué es lo que provoca? Un cambio. Provoca un cambio en la interpretación, provoca un cambio en la reglamentación, en la estructura. Por ahí, si tienen oportunidad de leerlo, un artículo cortito, no más de 4 o 5 hojas, de don Hernán Corral, que precisamente habla de la constitucionalización del derecho civil. ¿Por qué? Porque, ¿cómo ocurre este proceso? ¿Cómo ocurre este mecanismo en que la Constitución desciende hacia las distintas instituciones del derecho civil? Bueno, se han dado varios caminos, se han dado varias posibles explicaciones. Una, por ejemplo, es la reforma. Es decir, cambiar las leyes para adecuarlas a las reglas y principios constitucionales. Por ejemplo, la ley de filiación es un caso, porque se decía que efectivamente el Código Civil era una ley discriminatoria, porque había hijos de primera clase y hijos de segunda clase. Entonces, ¿qué se hizo? Se dicta una ley, esa ley reforma el sistema, y así se adapta la Constitución, en el caso de la afiliación, a los principios constitucionales. Es una fórmula lenta. Ya ven que, por ejemplo, esa ley de hecho duró años su tramitación, así como duró la ley de matrimonio civil y como duró la ley que introduce el matrimonio igualitario.
4 años. La ley de matrimonio, 9 años. La ley de filiación, no me recuerdo si fue el año 90 cuando entraron las leyes, cuando entra la democracia y se acogen los principios del Tratado Internacional de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente. Pero fueron muchos años de tramitación. Entonces, puede ser un sistema lento. Otra alternativa es la interpretación. Herramienta que yo digo que ustedes manejan muy bien, los alumnos que están en teoría de la ley saben, y al menos cuando yo soy su profesor en ese curso, saben que para mí es tremendamente importante que el alumno maneje la interpretación, porque la interpretación es nuestra herramienta de trabajo, es como nuestro bisturí. ¿Ah? El médico siempre anda con su bisturí, el cirujano, y el médico que diagnostica con su estetoscopio. Ahí está, a ver, a ocultar cómo anda la cosa ahí adentro. La interpretación es nuestra herramienta porque, en primer lugar, lo primero que nos proporciona son interpretaciones, la interpretación nos proporciona de inmediato sentido de lo que estamos estudiando. ¿Cómo entendemos mascota? ¿Cómo entendemos tenencia responsable de animales? ¿Cómo entendemos demencia? ¿Cómo entendemos aborto? ¿Cómo entendemos traficar? ¿Cómo entendemos? Tenemos que ir a la interpretación. Y habrán interpretaciones A, interpretaciones B. Y aquí algunos alumnos, y eso es importante, que ojalá todos lo desarrollaran, por primera vez entienden que la interpretación es una posibilidad, no es la verdad. En derecho, ¿qué quisiéramos? ¿Qué quisiéramos que las verdades fueran absolutas? De hecho, en procesal, el proceso existe porque siempre existen dos posibilidades de la verdad. Puede ser que tú efectivamente creas que es A, pero yo creo que es B. Y para evitar ir a la autotutela y agarrarnos allí del pelo, vamos donde el juez y que el juez decida. ¿Ha ganado tu verdad? Pues respétala. ¿Ha ganado mi verdad? Pues respétala. Porque no son absolutas. Y un día te toca perder, un día te toca ganar. Así lo dice por lo demás Couture en el famoso mandamiento del abogado. Es muy sabio ese catálogo. Yo, con los años, cada vez lo voy asumiendo más. ¿Ah? Tienes que respetar tanto la verdad del otro como respetas tu verdad. Pero tienes que aceptar el fallo del juez. ¿Ah? Y eso pasa en todo. Verdades A, verdades B. Como la alternancia en el poder que ha tenido tan dividido a nuestro país en el último tiempo. Bueno, un día irá un pensamiento político, después irá otro pensamiento político y después irá otro. Pero en ningún caso significa que el que estuvo o el que está tenían, de alguna manera, error. Tenían una verdad que para ellos era la verdad. Ahora hay otra verdad. De hecho, ahora vamos a tener algo que yo lo encuentro que es tremendamente fuerte para nosotros que somos más viejitos. ¿Ah? Vamos a tener un presidente joven, menos de 35 años, que usa tatuaje, que no está casado, que anda con mochila. Por lo tanto, significa que va a tener una visión país desde esa perspectiva. Y habrá que respetar esa juventud y desearle, yo siempre digo que le vaya bien, porque el piloto, a mí me interesa que le vaya bien. Si uno se sube a un avión y sabe que ella no tiene nada que hacer cuando el avión despega. Así que si es de izquierda o si es de derecha, el piloto me da lo mismo. Yo digo, capitán, que le vaya muy bien, no, porque quiero llegar a destino. Entonces, claramente, la interpretación juega ese rol. Interpretamos el principio de la reparación integral entendiendo que el 2329, que habla de todo daño, se debe interpretar a la luz de la Constitución. Es decir, como reparación integral. No ocurrió esto en el siglo XIX. Ocurrió recién a partir del siglo XX, como dijimos, a principios. A principios partió con la responsabilidad extracontractual, después pasó a lo extracontractual, de lo extracontractual pasó a lo contractual, pasó a cierto tipo de daño, fue creciendo, hoy día es derecho a adopción, pero llevamos más de 165 años del Código Civil. Recién vamos caminando.
¿Ven? Entonces vamos interpretando, hemos tenido, imagínense que el Código Civil es el que puede decir que ha sobrevivido a 3 constituciones. ¿Ah? Pasó la constitución del 33, pasó la constitución del 25, está pasando la constitución del 80, a lo mejor todavía hay Código Civil para la próxima constitución. Qué fuerte este Código Civil, ¿cierto? Ustedes ahí lo pueden percibir. Y la última alternativa, que es la menos viable, es la aplicación directa. Complejo. Ese tema es complejo. Es decir, prescindamos del Código Civil, apliquemos directamente la Constitución. Es complejo. Piensen ustedes que en la defensa del matrimonio igualitario, antes que hubiera ley en el Tribunal Constitucional, era el artículo primero. El artículo primero dice que las personas nacen de la Constitución, nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y por lo tanto, usted, señor oficial civil, tiene que casar a estas dos personas. Y el oficial dice, pero tengo el Código Civil. ¿Qué Código Civil ni nada? Usted guíese por la Constitución, aplíquela directamente. Claro, a lo mejor para los chicos que se estaban casando habría sido el escenario ideal, pero aplicar la Constitución directa es muy difícil porque la Constitución no tiene todos los posibles eventos que pueden ocurrir dentro del ordenamiento jurídico. Porque si yo digo que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, significa que si 2 niños se quieren casar, yo tendría que permitirlo. ¿Ah? ¿Cuánto tiene usted? Tengo 10 años. ¿Y usted cuánto tiene? 11. Es que nos queremos mucho y nos queremos casar. No sé si a ustedes les pasó. Yo recuerdo mi infancia. Por si un día tienen la oportunidad. Melody. Qué película más maravillosa. Yo la vi en mi adolescencia. Me enamoré de esa película. Y ahí fue cuando dos pequeñines se enamoran. A veces el amor llega muy temprano y quieren casarse. Véanla, es una novela, una película. Está ambientada ahí en el Londres de los años 70, finales, yo creo que más o menos entre el 65 y el 75 está ambientada. Tema principal, Melody Fair, de los Bee Gees. Creo que era de los Bee Gees. Sí. Muy buena. Y ahí van a entender al profe también, un poco sacándole la foto al profe, qué tipo de vida le habría gustado. Muy bonita esa película. Pero bueno, puede ser, imagínense que, no, pero es que los niños se quieren casar, pues señor juez. Así que usted tiene que permitir el casamiento porque la Constitución dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. ¿Y ellos son 2 personas? No hay problema. Entonces, por eso es que la aplicación directa de la Constitución, claro que puede producir una complicación a la hora de resolver lo cotidiano. ¿No? Para eso está la ley, los ordenamientos jurídicos, por eso existe un catálogo. Primero está la Constitución y de ahí van descendiendo. Pero bueno, ahí llegamos entonces, mis estimadísimas alumnas y alumnos, al final de nuestro reencuentro en el que hemos visto esta primera unidad que corresponde generalmente al área tanto del derecho civil, del acto jurídico, teoría de la ley, y a los alumnos que están preparando su examen de grado y que tiene que ver con la constitucionalización. Aun cuando, lo digo, yo veo constitucionalización en todos. Cuando llegamos a los bienes, cuando llegamos a las obligaciones, cuando llegamos al matrimonio, cuando llegamos al derecho sucesorio. En todo, la Constitución siempre está golpeando a través de sus distintas instituciones en las instituciones propias del nivel legal, que en este caso es el derecho civil. ¿Bien? Bueno, un gusto de encontrarnos nuevamente. Vamos a tratar de que el próximo video se genere para el día jueves, ¿ya? Y así mantener 1 o 2 talleres durante este mes de enero para que vayamos acompañando ese repaso, vayamos acompañando esos cursos de verano o acompañando esos refuerzos. Complemente. El verano es siempre una oportunidad, obviamente, para descansar. Aquellos que pueden, el resto tenemos que esperar nuestros módicos 15 días de vacaciones y lean por ahí. No está mal uno que otro fallito, no grande, de unas 5 o 6 hojas, algo pequeñito, porque eso les va a ir dando vocabulario, les va a ir dando comprensión
les va a permitir comprender cómo el derecho se aplica a casos reales. Esos son los casos reales. ¿Quieren ver un paciente? Los alumnos de medicina, pues ustedes quieren ver una sentencia que es un caso real. ¿Eh? Así funciona nuestro sistema. Mientras, edúquese lo más que pueda, como dice la doctora Polo, cuidarse. Ya ven que los números se volvieron a disparar. No sabemos qué va a ocurrir, cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, pero la medida número 1 es seguir cuidándose. Mascarilla, vacunas, lavado de manos. Fíjense que yo no me he resfriado en 2 años. Y no es por las vacunas, porque no son para el resfrío. No existe vacuna para el resfrío, ¿cierto? Pero yo creo que ha sido por el uso de la mascarilla permanente. Ese es el tema. Así es sencillo. Así que bueno, nos estaremos viendo entonces en nuestra próxima unidad, en nuestro próximo taller. Que estén muy bien. Chao, chao.